Gentiles amigos de Mirada Profunda, bienvenidos a esta nueva entrega de lo que es un espacio suyo, un espacio de periodismo sin compromisos. Tenemos el gusto de saludar, como siempre, al maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Querido Víctor, qué gusto. Se acaba el año, tenemos cerca la Nochebuena y la Navidad. Gracias por tanto. Al contrario, querido Jorge, siempre un placer para mí poder compartir estos momentos contigo y desde luego con todos nuestros amigos, aprovechando también las fiestas para desearles a todos muy felices Navidades, que la armonía y el amor reine en todos sus hogares y nuevamente muchas gracias por la oportunidad. No, no, gracias a ti, porque tú nos la das también. Oye, el tema de la reforma al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, se perfila como uno de los más escandalosos robos en la historia del sistema político mexicano. Por lo menos esa es la impresión que tiene un servidor de ustedes. ¿Qué nos dices? Pues mira, querido Jorge, yo diría que uno más de los atracos que hemos sufrido por parte del gobierno. Mira, Jorge, lo hemos dicho muchas veces, hay que entender que frente al gobierno, la contraparte somos los ciudadanos, las personas físicas y las personas morales, los particulares en general. Y hoy estamos viviendo escenarios cada vez más grotescos en lo que a una ambición completamente desmedida se muestra. El gobierno, querido Jorge, nunca, bajo ninguna circunstancia, ha sido un buen administrador. Nunca, bajo ninguna circunstancia, a los gobiernos y particularmente a los nuestros les ha preocupado generar riqueza y estabilidad. Por el contrario, querido Jorge, lo que hacen los gobiernos es, como tú lo has dicho, atracarnos, robarnos. Los políticos o la inmensa mayoría de los políticos, con muy poquitas y desde luego honrosísimas excepciones, son unos delincuentes, son unos atracadores, son unos rateros. Y hoy, querido Jorge, lo que vemos es justamente esto, un atraco a todos y cada uno de los trabajadores de este país, con el pretexto que hemos escuchado infinidad de veces en la administración anterior y en esta particularmente, que es que van a combatir la corrupción. Salió por ahí una nota respecto de que había corrupción y desfalcos en el Infonavit, como pretendiendo justificar la intervención del gobierno en un dinero que, por cierto, no le ha sido entregado a él y sobre el que no tiene derecho. Un dinero que pertenece a los trabajadores, pero como la ambición y la necesidad de un gobierno absolutamente fallido es allegarse de más recursos para poder gastar irresponsablemente, tenemos escenarios como estos. Y no hay que olvidar también, querido Jorge, la desastrosa deuda pública que ha adquirido este gobierno apenas en su primer año, que se suma desde luego a la deuda también igualmente, digamos, desmesurada del gobierno anterior. Entonces, querido Jorge, lo que tenemos frente a nosotros es un escenario en el que ya no hay pudor alguno para robarnos a los ciudadanos, en los que se pretende justificar ahora que el gobierno será un constructor, se dedicará a la construcción. Ya sabemos qué pasa cuando el gobierno interviene en actividades. Hay que voltear a ver a Pemex, hay que voltear a ver a CFE, hay que voltear a ver a Mexicana de Aviación, hay que voltear a ver a la AIFA, etcétera. Simple y sencillamente son elementos que les permiten enriquecerse. O sea, quitarán sus ahorros a los trabajadores para construir viviendas
favoreciendo a los consentidos del régimen y, por supuesto, en esa nula transparencia, porque este gobierno y el anterior se caracterizan por eso, habrá desvíos de recursos, sin más, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, querido Jorge, cuando construyeron la refinería de Dos Bocas, se triplicó el costo proyectado. El presidente de la República entonces decía que los mexicanos teníamos la capacidad de construirla, que la íbamos a construir, que iba a ser mucho más barato y que iba a ser mucho más eficiente. Se triplicó, querido Jorge, el costo y hoy, en este día, en este momento, no refina absolutamente nada. Lo mismo sucedió con el AIFA. Tenemos a un Pemex quebrado, apenas una empresa que recién inició, querido Jorge, como mexicana de aviación, perdón, nada más hay que ver sus números, sus estados financieros, para darse cuenta que la quebraron en meses, querido Jorge. Y bueno, pues ya podremos imaginarnos qué sucederá cuando le demos otro negocio al gobierno. Ahora el negocio de la construcción, no quiero imaginarme, ojalá no sea así, la calidad de las viviendas que vayan a construir y el costo. Y esto desde luego repercutirá, sí, en los ahorros de cada uno de los millones de trabajadores de este país y finalmente no habrá forma de defendernos. Por eso la importancia de un poder judicial fuerte, autónomo, independiente, justamente por estos excesos, querido Jorge, y a ver si no se les ocurre ante los reclamos y los recursos que se presenten, subir a la Constitución esta reforma para que no haya posibilidad alguna de contraatacarla. Querido Jorge, lo dijimos, la inmensa mayoría de los mexicanos había vendido su dignidad, su libertad y sus derechos por 3 pesos. Hoy, mucho antes de lo que creímos, estamos empezando a ver las consecuencias de esa decisión. Totalmente de acuerdo. Cuando nombraron a Octavio Romero Oropesa, un incondicional del expresidente López Obrador, el hombre que le dio la puntilla a Petróleos Mexicanos, y lo nombran director general del Infonavit, desde ese mismo instante sabíamos que se perseguía algo pernicioso, algo inicuo para el pueblo de México. Así es, se necesita de un individuo con mala entraña para realizar todo esto, estos saqueos que perjudican a millones de personas. Y bueno, en la persona de este individuo, el presidente y el régimen han encontrado justamente a ese eslabón perfecto para terminar de destruir lo poco que queda de las instituciones, de los recursos y del dinero de cada uno de nosotros. Totalmente. Y solamente, si tú me permites, haré una breve reflexión. ¿Se puede recibir la pensión que distribuye el gobierno, no que otorga, que distribuye el gobierno? Porque primero no es dinero del gobierno, es dinero que sale del pago de impuestos y de la deuda. Ya se verá después, verá pronto lo que va a suceder. Y se puede recibir sin vender el alma a un régimen maligno. Pero la mayoría optó, lo decía Víctor, optó por lo contrario. Hoy ya no falta mucho. Será tiempo de empezar a pagar todas esas culpas, Víctor. Así es, lamentablemente, querido Jorge, ojalá y todavía estemos a tiempo de revertir esta circunstancia. Es complicado, es difícil cuando tenemos un gobierno omnipotente al que le han dado todos los poderes, todas las capacidades y siguen respaldando, pero yo todavía tengo la esperanza de que ante estos escenarios tan, digamos, desproporcionados, tan groseros, la gente empiece a darse cuenta como ya han sucedido o viene empezando a suceder en algunas partes del país. Pero tú ves forma de revertir esto. Tu servidor, que no es abogado, solamente un ciudadano, no ve cómo.
Jurídicamente no hay posibilidad, querido Jorge. Lo habíamos dicho, ganarle al gobierno en un litigio, si era ya difícil, ahora va a ser imposible. Sin embargo, yo todavía tengo la esperanza de que en una avalancha democrática pudiéramos revertir estas circunstancias en un proceso electoral. Es complicado, es difícil, pero mientras la mayoría de los mexicanos siga vendiendo su dignidad y su libertad, esto será muy complicado. Y mientras esa mayoría siga vendiendo su libertad y su dignidad, será cada vez más lastimoso ver cómo se ríen del pueblo de México, cómo dicen mentiras, cómo roban el presupuesto, cómo se dan golpes de pureza cuando salieron los peores, peores que los otros. Así es, efectivamente, no lo pudiste haber dicho mejor, querido Jorge. Querido Víctor, muchas gracias. Mira, estamos a unos cuantos días de la Nochebuena. Retomo tus buenos deseos. También para ti, para tu familia, para quienes nos ven, deseo de todo corazón una Nochebuena bendecida por el niño Jesús, una Nochebuena agradable, apacible, de reflexión espiritual, de reflexión trascendente, y ojalá y nos podamos ver, no sé si vayas a estar de vacaciones o nos veamos la próxima semana. Yo espero que nos podamos encontrar, si tú y nuestros amigos nos lo permiten, antes de que termine el año, también para tener la oportunidad de desearles lo mejor y mandarles un abrazo cariñoso. Será un placer. Querido Víctor, gracias. Igualmente, querido Jorge, Ha sido el maestro Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Le damos las gracias sobre todo a usted porque, como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Nos encontramos pronto.